Muy buenas noches, mi nombre es José Pablo Villatoro Benfeld de la sección 11 vespertina de Estrategias de Comunicación Lingüística. En este video les voy a compartir un poco acerca del capítulo número 27 de la obra del Quijote de la Mancha. El capítulo inicia de la siguiente manera. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la intención del cura, sino también que luego le pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una suya y unas tocas, dejándole en prendas una sotoya nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, y a dónde la sazón ya estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura, de modo que no había más que ver. Púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo de ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer ellos y la saya en tiempo del rey Wamba. No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la cabeza un birrechillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tetefán negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herrero, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le colaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéndose de todos y de la buena Maritornés, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese un buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio, como era el que habían emprendido. Mas apenas hubo salido de la venta, cual le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y diciéndole al barbero le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría del escudero. Así que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a Don Quijote se les llevase el diablo. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje no pudo retener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informado el modo que debía tener, y las palabras que había de decir a Don Quijote para moverle y forzarle a que él con él viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que sin que se le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto de donde Don Quijote estaba. Y así dobló sus vestidos, y el cura acomodó su barba. Y siguieron su camino guiándolos Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo empero y el hallazgo de la maleta, y de en cuando en ella venían, que, manguer que tonto, era poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndole les dijo como aquella era la entrada, y que bien se podían vestir si era aquello que hacía el caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le entregaban mucho que no se dijese a su amo quién ellos eran, ni el que los conocía, y que si preguntase cómo se lo había de preguntar, si le dio la carta a Dulcinea, dijese que sí.
y que por no saber leer le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba, so pena de su gracia, que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con esto y con lo que muchos ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta reducirle la mejor vida, y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo que de ser arzobispo no había de qué temer. Todo lo escuchó Sancho y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que hacer mercedes a sus escuderos, mas no podían a los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y a darle respuesta a su señora, que ya sería ella bastante de sacarle de aquel lugar, sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas hallazgos de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser del ardor muy grande, la hora las 3 de la tarde, todo lo que hacía al sitio más agradable, y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron. Estando pues los dos allí, sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos una voz que sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquel no era lugar donde pudiesen haber quien también cantase. Porque aunque suele decirse que por las selvas y los campos se hallan pastores de voces extremadas, son más encarecimientos de poetas de verdades. Y más, cuando se advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. Y confirmó esta verdad de haber sido los versos que oyeron estos. ¿Quién menoseaba mis bienes, desdenes? ¿Quién aumentaba mis duelos, los celos? ¿Y quién prueba mi paciencia, ausencia? De este modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor, amor? ¿Y quién mi gloria repugna, fortuna? ¿Y quién consiente en mi duelo el del cielo? De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues que aúñan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte y el amor y el bien del amor, ¿a quién le alcanza mudanza? Y sus males, ¿quién los cura? Locura. Y de este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora, el tiempo, la soledad y la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales estuvieron quietos, esperando si alguna otra cosa oían, pero no vieron que duraba algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba, y queriéndole poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo a sus oídos cantando este soneto. Soneto. Santa amistad que con ligeras alas, tu apariencia quedándose en el suelo entre benditas almas en el cielo. Subiste alegre a las impéreas alas, desde allá cuando quieres nos señalas la justa paz cubierta con un velo, por quienes a veces es trasluce el celo, de buenas obras que a la fin son malas, deja el cielo o amistad, no permitas que el engaño de tu vista se libera, que con destruye la intención sincera, que si tus apariencias no le quitas, presto ha de verse el mundo en la pelea, de la discord se confundió en primera. El canto se acabó con un profundo suspiro, y los dos con atención volvieron a esperar si más se cantaba, pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y lastimeros ayes, acordaron de saber quién era el triste tan extremado en la voz como doloroso en los gemidos, y no anduvieron mucho cuando, al volver de una punta de una peña, vieron un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el cual hombre cuando los vio, sin sobresaltarse, quedó con la cabeza inclinada sobre el pecho, a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos mirados más de la primera vez, cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre bien hablado, como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues las señas les había conocido, se llegó a él con breves, aunque muy discretas razones, le rogó y persuadió que aquella tan miserable visa dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardineo
Entonces, en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo, y así, viendo a los dos en traje tan usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio, como en cosa sabia, porque las razones que el cura le dijo así lo dieron a entender, y así respondió de esta manera. Bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que el cielo que me tiene cuidado de socorrer a los buenos y que aún a los malos muchas veces, sin yo estremecerlo, me envía. En estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes, algunas personas que poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones, cuan sin ella ando en hacer la vida que yo hago, han procurado sacarme de esta mejor parte, pero como no saben que sé yo que en saliendo de este daño he de caer en otro mayor, quizá me deben tener por hombre de flacos discursos, y aún lo que peor sería, por de ningún juicio. Y no sería maravilla que así fuese, porque a mí me trasluce la fuerza de la imaginación de mis desgracias, es tan intensa y puedo tanto en mi perdición que sin yo pueda ser parte de estorbarlo, vengo a quedar como piedra, falto de todo buen sentido y conocimiento, y vengo a caer en la cuenta de esta verdad, cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho, en tanto que aquel terrible accidente me señorea y no sé más que el dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura, y dar por disculpa en mis locuras el decir la causa de ellas a cuanto oírlas quieran, porque viendo los cuerdos cuál es la causa, no se maravillarán los efectos, y no me dieren remedio, a lo menos no me darán culpa, convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lástima de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido, antes que paséis adelante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras, porque quizá después de entendido ahorraréis el trabajo que tomaréis en consolar un mal de que todo consuelo es incapaz. Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño, le rogaron que se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa que la misma que él quisiese, en su remedio o consuelo. Y con esto el triste caballero comenzó su lastimera historia, casi por las mismas palabras y los pasos que le había contado a don Quijote y al cabrero pocos días atrás, cuando por ocasión del maestro Elisabat y la puntualidad de don Quijote en guardar el decoro de la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la historia lo deja contado. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar al contrario hasta el fin. Y así llegando el paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, dijo don Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera. Lucinda a Cardenio. Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que en más os estime, y así si quisiéredes sacarme de esta deuda sin ejecutarme en la honra, lo podés hacer muy bien. Padre tengo que os conoce y que me quiere bien, el cual sin forzar mi voluntad cumplirá la que justo será que vos tengáis, si es que me estimáis como decís y como yo creo. Por este billete me volví a pedir a Lucina por esposa, como ya os he contado. Y este fue por quien quedó Lucinda en la opinión de don Fernando, por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo. Y este billete fue el que le puso el deseo de destruirme, antes que el mío se efectuase. Díjele yo a don Fernando, en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era que en mi padre se la pidiese, lo cual yo no le osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, la bondad, la virtud y hermosura de Lucinda, y que en partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje tenía de España, sino que yo entendía de él que deseaba que no me casase tan presto hasta ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel inconveniente como a otros muchos que me acordaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer que él hablase con al de Dulcinla. Oh Mario ambicioso, oh Catilina cruel, oh Sila farinoso, oh galadón embustero,
oh Bellido traidor, oh Julián vengativo, oh Judas codicioso, traidor, cruel, vengativo y embustero, qué deservicios te había hecho. Este triste con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón. ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije? ¿O qué consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrementar tu honra y tu provecho? Más, ¿de qué me quejo, desventurado de mí? Pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto abajo, desempeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado en mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese donde quiera que le ocupase, se había de encontrar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía? Pero quédense estas consideraciones apartes como inútiles y sin provecho, y añadamos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirme unos dineros para pagar 6 caballos, que de industria y solo para este efecto que se me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento, el mismo día que se ofreció a hablar a mi padre los compró y quiso que yo viniese por el dinero. ¿Cómo pude yo prevenir esta traición? ¿Pude yo por ventura caer en imaginarla? No, por cierto, antes con grandísimo gusto me ofrecía partir luego y contento de la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lucinda y le dije lo que con Fernando quedaba concertado y que tuviese firme esperanza que tendrían efecto nuestros buenos y juntos deseos. Ella me dijo, tan segura como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardase mi padre de hablar al suyo. No sé qué fue, que en acabando de decirme esto se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabras de otras muchachas que me pareció que procuraba decirme. Quedé admirado de este nuevo accidente. Hasta allí jamás en la haya visto, porque siempre nos hablamos. Las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía, con todo regocijo y contento, sin mezclar nuestras pláticas, lágrimas, suspiros, celos, sospechas o temores, todo era engrandecer yo mi ventura, por habérmela dado el cielo por señora. Exageraba su belleza, admirándome de su valor y entendimiento. Volvíame ella al recambio, alabando en mí lo que, como a ella enamorada, le parecía digno de alabanza. Con esto nos contábamos 100.000 niñerías y acaecimientos de nuestros vecinos y conocidos, y a lo que más me extendía mi desenvoltura era tomarle, casi por fuerza, una de sus bellas y blancas manos y llevarla a mi boca, según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Pero la noche que precedió el triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda, pero no por destruir mis esperanzas. Todo lo atribuía a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginaciones y sospechas, sin saber que lo que yo sospechaba ni imaginaba, claros indicios que me mostraban el triste suceso y desventura que ésta guardaba. Llegué al lugar donde era enviado, di las cartas al hermano de don Fernando, fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó a guardar, bien a mi disgusto, 8 días y en parte donde el duque de su padre que no me viese, porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin sabiduría y todo fue invención del falso don Fernando, pues no le faltaba a su hermano dineros para despocharme luego. Orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle, por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de Lucinda, y más habiéndole dejado con la tristeza que os he contado. Pero con todo esto, obedecí como buen criado, aunque veía que había de ser a costa de mi salud. Pero a los 4 días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta que me dio, que era el sobrescrito, conocí ser de Lucinda, que la letra de él era suya. Abríla temeroso y con sobresalto, creyendo que cosa grande había de ser la que había movido a escribirme estando tan ausente, pues presente pocas veces lo hacía.
Pregúntale al hombre, antes de leerla, quién se la había dado y el tiempo que había tardado en el camino. Díjome que acaso pasado por una calle de la ciudad a la hora de mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde la ventana, los ojos llenos de lágrimas, y que con mucha prisa le dijo: hermano, si sois cristiano como parecéis, por el amor de Dios os ruego que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que hice el sobrescrito, que todo es bien conocido, y en ello haréis un gran servicio a nuestro Señor, para que no falte comodidad de poderlo hacer. Tomad lo que va en este pañuelo. Y diciendo esto, me arrojó por la ventana un pañuelo donde venían atados 100 reales y esta sortija de oro que aquí traigo con esta carta que os he dado. Y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana, aunque primero vio cómo yo tomé la carta y el pañuelo y por señas le dije que haría lo que me mandaba. Y así, viéndome tan bien pagado del trabajo que podía tomar en traérsela y conociendo por el sobrescrito que era vos a quien se enviaba, porque yo, señor, os conozco muy bien, y obligado a sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a dársela. Y en 16 horas que ha que se me dio, he hecho el camino que sabéis que es de 10 y 8 leguas. En tanto que el agradecido y nuevo correo, esto me decía, yo estaba tan colgado de sus palabras, temblándome las piernas, de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones. La palabra que don Fernando os dio de hablar de vuestro padre para que se hablase al mío la ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, señor, que él me ha pedido por esposa y mi padre, llevando la ventaja de que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere con tantas veras, que de aquí a 2 días se ha de ser desposorio tan secreto y tan a solas, que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa, cual yo imaginarlo si cumple a venir, vedlo, y si no quiero, bien o no, de esto negocio os dará a entender. A Dios plega que ésta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la que tan mal sabe guardar fe que te promete. Estas en suma fueron las razones que la carta contenía y las que me hicieron poner luego en camino, sin esperar otra respuesta ni otros dineros. Que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos, sino la de su gusto había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que en contra de don Fernando concebí junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicio y deseos tenía granjeada, me pusieron alas, pues así como vuelo otro día me puse en mi lugar, al punto y hora que convenía para hablar a Lucinda. Entré secreto y dejé una mula que venía a casa de buen hombre que me había llevado la carta. Y quise la suerte de entonces la tuviese tan buena. Y allá Lucina, puesta a la reja y testigo de nuestros amores, conociéndome Lucisla luego, y conocióla yo, mas no como debía conocerme y como yo conocerla. Pero ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar que ha penetrado y sabido confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno, por cierto. Digo pues que así como Lucinda me vio, dijo: Cardenio, de boda estoy vestida, ya me están aguardando en la sala don Fernando el traidor y mi padre el codicioso con otros testigos, que antes lo serán de mi muerte que de mi desposorio. No te turbes, amigo, sino procura hallarte presente a este sacrificio, el cual si no pudiese ser estorbado de mis razones, una daga llevo escondida que podrá estorbar más determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad que te he tenido y tengo. Yo le respondí turbado y aprisa, temeroso que no me faltase lugar para responderla. Hagan, señoras, tus obras verdaderas tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella, o para matarme si la suerte no nos fuese contraria. No creo que pudo oír todas estas razones porque sentí que las llamaban a priesa, porque el desposado aguardaba. Cerróse con esto toda la noche de mi tristeza, pusóseme el sol de mi alegría, quedé sin la luz en los ojos y sin discurso en el entendimiento. No acertaba a entrar en casa ni podía moverme a parte alguna, pero considerando cuánto importaba mi presencia para lo que podía suceder en aquel caso, me animé lo más que pude y entré en su casa y como ya sabía bien todas las entradas y salidas, y más como el alboroto que de secreto en ella andaba, nadie me echó a ver. Así que sin ser visto tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía la ventana de la misma sala, que con las puntas y remates de 2 tapices que se cubría, por entre las cuales podía yo ver sin ser visto todo lo que en la sala se hacía.
¿Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve, los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice, que fueron tantas y tales, que ni se pudieron decir ni aún es bien que se digan? Basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino un primo hermano de Lucinda, y todo en la sala no había persona que fuera, sino los criados de la casa. De allí poco salió de una recámara Lucinda acompañada de su madre y de dos doncellas suyas, tan bien enderezada y compuesta como su calidad y hermosura merecían, y como quien era la perfección de la gala, bizarría cortesana. No me dio lugar mi suspensión y arrobamiento para que mirase y notase lo particular que lo traía vestido. Solo pude advertir los colores, que eran encarnado y blanco, y en las vislumbres que las piedras y las joyas del tocado y de todo el vestido que hacían, a lo cual se aventejaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos, tales que en tal competencia de las preciosas piedras y de las luces de cuatro hachas que en la sala estaban, la suya con el más resplandor a los ojos ofrecían. Oh memoria enemiga mortal de mi descanso, ¿de qué me sirve representarme ahora la incomparable belleza de aquella dorada enemiga mía? ¿No será mejor cruel memoria que me acuerdes y representes lo que entonces hizo, para que movido de tan manifiesto agravio procure ya no la venganza, a lo menos perder la vida? No os canséis, señores, de oír estas discreciones que hago, que no es mi pena aquellas que puedan ni deban contarse suscitadamente, ni paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. A esto le respondió el cura, que no solo se cansaban en oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que le contaba, por ser tales que no merecían pasarse en silencio y la misma atención que lo principal del cuento. Digo pues, prosiguió Cardenio, que estando todos en la sala, entró en la sala el cura de la parroquia y tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere, al decir, queréis, Lucinda, al señor don Fernando que está presente por vuestro legítimo esposo, como la manda la Santa Madre Iglesia, yo saqué toda la cabeza y cuello entre dos tapices y con atentísimos oídos y alma atonada me puse a escuchar lo que Lucinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. Oh, ¿quién se atreviera a salir entonces diciendo a voces, ah, Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que tú me debes, mira que tú eres mía y que no puedes ser de otro. Advierte que al decir tú sí y al acabarme la vida que ha de ser todo a punto. Ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que yo no puedo cristianamente llegar al fin de tus deseos porque Lucinda es mi esposa y yo su marido. He aquí loco de mí. Ahora que yo estoy ausente y lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice. Y ahora que dejé robar mi cara prenda y maldigo al robador, de quien pudiera vengarme si tuviera corazón de ello, como le tengo para quejarme, en fin, pues fui entonces cobarde y necio. No es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo un buen espacio en darla. Cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse o destacaba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho retundase, oigo que dijo con voz desmayada y flaca, sí quiero. Y lo mismo dijo don Fernando, y dándole el anillo quedando en disoluble nudo ligados. Y llegó el desposado a abrazar a su esposa y ella paseándole la mano sobre el corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre. Resta ahora decir cual quedé yo en el sí que había oído burladas mis esperanzas, falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que aquel instante había perdido, quedé falto de consejo, desamparado a mi parecer, que en todo el cielo de hecho enemigo de la tierra que me sustentaba, negando el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos, y solo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos, alborotándose todos con el desmayo de Lucinda y desabrochándose su madre el pecho para que le diese aire se descubrió en él un papel cerrado que don Fernando tomó luego y se le puso a leer a luz de unas hachas, y acabando de leerle se sentó en la silla, se puso en la mejilla y con muestras de un hombre pensativo, sin acudir a los remedios que su esposa se hacían para que el desmayo volviese. Yo viendo alborotada a toda esa gente de la casa, me aventuré a salir, ora visto o no, con determinación de que si me viesen con tal desatino, tal que todo el mundo fuera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don Fernando y aún en el mudable de la desmayada traidora, pero mi suerte,
que para mayores males, si es posible que los haya hecho, me debe tener guardado, ordenado, que en aquel punto me sobrase el entendimiento que después acá me ha faltado, y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar sin pensamiento mío fuera fácil tomarla, quise tomarla de mi mano y ejecutar en mí la pena que todos merecían, y aún quizá con más rigor del que todos con ellos me se usara. Si entonces les diera muerte, pues la que siempre recibe repentina presto acaba mía, mas la que se dilata con tormento siempre mata sin acabar la vida. En fin, yo salí de aquella casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula. Hice que me ensillase sin despedirme de él, subí en ella y salí en la ciudad sin osar, como otro Lot, volver sin el rostro sin miralla. Y cuando me vi en el campo solo y que la oscuridad de la noche me encubría, y su silencio convidaba a quejarme sin respeto, sin miedo a ser escuchado ni conocido, solté la luz y desaté la lengua en tantas maldiciones de Lucinda y de don Fernando, como si con ellas satisfaciera el agravio que me habían hecho. Dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa, de desagradecida, pero sobre todo de codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela a mí y entregarla a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado, y en mitad de la fuga de estas maldiciones y vituperios la desculpaba, diciendo que no era mucho que una doncella recogida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido condenser con mucho gusto, pues se andaba por esposo a un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre que no a querer recibirle se podía pensar o que no tenía juicio o que en otra parte tenía la voluntad, cosa que retundaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que puesto que ella dijera que yo era su esposo, vieron ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculpasen, pues antes de ofrecerles don Fernando, no pudieran ellos mismos acertar a desear si con corazón midiesen su deseo otro mejor que yo para esposo de su hija, y que bien pudiera ella, antes que ponerme en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya yo le había dado la mía, que yo viniera y concediera con todo cuando ella acertara a fingir en este caso. En fin, me resolví que en poco amor, poco juicio, poca ambición y deseos de grandezas hicieron que se me olvidase de las palabras con que me habían engañado, entretenido y sustentado mis firmes y esperanzas y honestos deseos. Con estas voces y con esta inquietud caminé lo que quedaba de aquella noche y di al amanecer en una entrada de estas sierras, por las cuales caminé otros 3 días, sin senda ni camino alguno, hasta que vine a parar a unos prados que no sé de mano de estas. Montañas caen y ahí pregunté a unos ganaderos qué hacía donde era lo más áspero de estas sierras. Dijéronme que hacía esta parte. Luego me encaminé hacia ella con intención de acabar aquí la vida y entrando por estas asperezas del cansancio y de la hambre que se cayó mi mula muerta, o lo que yo más creo, por desechar si tan inútil carga como en mí llevaba. Yo quedé a pie rendido a la naturaleza, traspasado de hombres, sin tener ni pensar buscar quién me socorriese. De aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo, al cabo del cual me levanté sin hambre y hallé junto a mí unos cabreros que sin duda debieron ser los que mi necesidad remediaron, porque ellos me dieron de la manera que me había hallado. Y como estaba diciendo tantos disparates y desatinos, quedaban indicios claros de haber pedido el juicio. Y yo he sentido en mí después acá que no todas las veces le tengo cabal, sino tan desmedrado y flaco que hago mil locuras rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otro discurso ni talento entonces que procurar acabar la vida voceando. Y, y cuando en mi vuelo me hallo tan cansado y molido que apenas puedo moverme, mi más común habitación es en el hueco de un alcornoque, capaz de subir este miserable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas movidos de caridad me sustentan, poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden acaso podré pasar y hallarlo. Y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierta en mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos y que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de agrado a los pastores que vienen con ello del lugar de las majadas.
De esta manera pasó mi miserable y extrema vida, hasta que el cielo sea servido de conducirle a su último fin o ponerle en mi memoria para que no me acuerde de la hermosura y de la traición de Lucinda y del agravio de don Fernando, que si esto él hace sin quitarme la vida, yo volveré a mejor discurso mis pensamientos, donde no hay sino rogarle que absolutamente tenga voluntad, misericordia de mi alma, que yo no siento en mí valor ni fuerzas para sacar del cuerpo de esta estrecheza que por mi gusto he querido ponerle. Esta es, oh señores, la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos que los que en mí habéis visto, y no canséis en persuadirme y aconsejarme lo que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada del famoso médico al enfermo que recibir no la quiere. Yo no quiero salud ni sin Lucinda, y pues ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo ser mía, guste que yo de ser de la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su mudanza hacer estable mi perdición. Yo querré con procurar perderme, hacer contenta su voluntad y será ejemplo a los de venir de que a mí solo faltó lo que a todos les desdichados sobra, a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerle, y en mí es causa de mayores sentimientos y males, porque aún pienso que no se han de acabar con la muerte. Aquí dio fin Cardenio a su larga plática, y tan desdichada como amorosa historia. Al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en este punto dio a fin a la tercera del sabio y atentado creador, Cide Hamete Benengeli. Con esto hemos culminado la lectura del capítulo número 27 de El Quijote de la Mancha. Como un comentario acerca de este texto, puedo yo opinar que primero se utiliza un lenguaje bastante antiguo. Hay muchos verbos que son conjugados de una forma en la cual ya no se conjuga actualmente. También muchas veces la letra I es reemplazada por E. Por ejemplo, en mismo se dice mesmo, o en vez de decir aprisa, se dice apriesa. Y son vocablos que realmente no se utilizan en la actualidad, más al leerlo con detenida eh, con detenida y con varia atención, entonces se puede comprender realmente lo que el texto está intentando decir. Y en este caso se puede comprender muy bien la historia de cómo llega el cura y cómo llega el barbero, cómo buscan a Don Quijote, se encuentran con este hombre que había estado loco en la sierra, y este hombre les cuenta la razón de su locura, que va a ser el por qué su amada lo deja y lo cambia por otra persona a causa de dinero. Ese sería mi comentario. Finalmente, quisiera dejarles tres palabras novedosas o importantes que he encontrado en este capítulo. La primera de estas ha sido la palabra aventura, cuyo significado es un riesgo o peligro. Acá habla acerca del riesgo que estaba enfrentando este hombre al querer enfrentarse a sus enemigos y poder despojar a la mujer que amaba. Luego, una palabra que ya había mencionado, que es apriesa, me llama mucho la atención, ya que también significa apriesa como dos palabras, pero aquí se encuentra escrito junto. Este vocabulario hace alusión a la rapidez, aceleración o prontitud de algún proceso. En este caso, habla de que alguien iba apresuradamente. Y por último, también se utiliza el adjetivo bizarría, en especialmente para hacerse referencia a una cortesana, bizarría cortesana. En este caso, bizarría tiene que ver con generosidad, lucimiento y esplendor, o sea, está hablando de algo muy bueno. Con esto culmino mi lectura y análisis del capítulo 27 de Don Quijote de la Mancha. Espero que sea su agrado y agradezco muchísimo su atención.